Igual no me voy a flechar tanto, pero... Ya. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente con todos. Es un honor y un placer nuevamente en mi condición de decano del CDR3, del Colegio de Psicólogos del Perú, darle la bienvenida nuevamente a mi querida y estimada doctora Fedra Freijó Bichero. Sí. Es un honor también poder presentarla. En este caso vamos a tener una disertación que el tema, digamos que hoy en día no solamente es importante conocer, sino también prevenir, difundir, divulgar, también solicitar los servicios de ayuda si es que es necesario, porque tenemos un clima social bastante fuerte y caótico. Entonces quisiera presentar el tema que nos va a disertar hoy día la doctora Fedra, es violencia de género, un tema muy importante. Lamentamos que en Arequipa al día de hoy hayan 17 feminicidios. Normalmente más del 80% de estos casos de feminicidio provienen de hombres, exparejas, hasta personas que han estado sin esa pareja, exparejas por más de un año, ¿no? Terminó la relación, pasó más de un año y la persona siguió acosando, siguió atacando y lastimando y terminó en algo abominable. Entonces quisiera presentar a la doctora brevemente, solamente brevemente. La doctora Fedra Freijó es profesional en psicología, investigadora, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, docente de historia de la psicología de la misma Universidad de Buenos Aires de Argentina, directora de cultura de la Facultad de Psicología, magíster en docencia universitaria por la misma Universidad de Buenos Aires, coordinadora del grupo de trabajo de género y psicología y secretaria técnica profesional de ADU. Sin más, también recibió un premio, ¿no?, en la sociedad, en el último Congreso Interamericano de Psicología en Asunción, Paraguay, y es un honor realmente tenerla presente aquí en la sede principal del Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua, ¿no? Entonces la vamos a recibir, doctora, con un fuerte voto de aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que esta conferencia nace un poco de una charla con el doctor en relación a la problemática que están teniendo, que estamos teniendo todos los países de América Latina especialmente. Y bueno, la idea un poco era contar una forma de recorrer sobre esta problemática tan compleja, porque hacer una problemática compleja implica que hay muchos factores que están en juego, y terminar un poco quizás contando cómo lo estamos atravesando, cómo lo estamos trabajando en la Argentina y específicamente en la Universidad de Buenos Aires, que es la que yo formo parte. Entonces, bueno, llamamos violencia de género. Vamos a empezar haciendo referencia a algunos datos. Según la ONU de Mujeres, hoy 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. 830 mujeres mueren cada día a causa de embarazos, de cuestiones evitables en relación a los embarazos. Solamente 1 de cada 4 parlamentarias son mujeres a nivel mundial. Y hasta el 2086 no se espera que se logre cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, es decir, que las mujeres ganamos menos aunque ocupemos y cumplamos el mismo puesto. Es por esto que la ONU Mujeres dice que la desigualdad de género es endémica. Como yo les comentaba, y un poco también en la introducción, yo me dedico a la historia de la psicología, y para pensar la forma en que nosotros pensamos la historia de la psicología, no lo pensamos como una historia muerta, sino como una historia que está presente. Principalmente tomamos 2 corrientes teóricas para plantear esta idea de la psicología. Pensamos a la psicología como un pasado que en cierta forma aún vive en el presente, una historia que consiste en ver el pasado por los ojos del presente y a la luz de los problemas de ahora. Principalmente estas 2 corrientes, una inglesa y otra francesa, una de Edouard Carte y la otra de Philippe Arié, nos introducen esta idea de que nosotros cuando estamos en el presente, no podemos negar que estamos en el presente para ir a pensar el pasado, sino que desde este presente y de las problemáticas de este presente vamos a ver al pasado para poder entender de dónde venimos, qué cosas pasaron antes que hacen que hoy estemos acá. Y ahí le agregamos una variante más, que en relación a la temática que vamos a hablar hoy es muy importante, es que si nosotros entendemos de dónde venimos, podemos pensar y quizás cambiar el rumbo hacia dónde vamos. Esa es la idea de historia de la psicología que yo un poco voy a introducir hoy.
Se quedó trabado el power. ¿Me quieres ayudar un poquito con eso? Seguramente al tocar algo de la pantalla el zoom se bloquea. Bueno, mientras tanto les hablo un poco de lo que estaba trabajando. Estas dos ideas, como les decía, pertenecen a dos líneas teóricas, ¿sí?, que nosotros tomamos dentro de la cátedra de Historia de la Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. La primera frase corresponde a Edward Cart, que es un historiador inglés, y la segunda está relacionada con Philippe Arié, que es un historiador francés. Ambos son parte de un momento en el cual se empieza a poner en juego y a pensar cuál es la idea de hacer historia, ¿sí? Si la historia es la mera acumulación de datos o hay una interpretación, hay una selección, hay una búsqueda que hace el historiador. Y es ahí donde ambos autores, de diferentes posturas, van a plantear que el historiador está interpelado por esta historia, está interpelado por su presente, y no es cualquier cosa lo que recorta como hecho histórico. Estas son las corrientes teóricas que yo abordo. Entonces, cuando vamos a hacer historia, una de las cuestiones que nos preguntamos cuando pasan situaciones como, por ejemplo, la violencia de género, es qué pasa con las mujeres en los discursos. ¿Cuáles han sido los discursos sobre las mujeres? ¿Cómo han sido pensadas? ¿Cómo han sido representadas? ¿Cómo han estado presentes en los diferentes tipos de discursos? Hablo de diferentes tipos de discursos porque por un lado está el discurso social, ¿sí?, lo que la sociedad dice que la mujer tiene que ser, cómo tiene que verse, cómo tiene que comportarse. También lo que la ley dice que la mujer tiene que hacer o no hacer, qué es penado, qué es castigado, de qué manera. Y finalmente recién ahí llegamos a lo que la ciencia, lo que la psiquiatría, lo que la psicología, depende de la época, dice sobre las mujeres. Entonces lo que planteamos es que el discurso de cada época nos va a permitir aproximarnos a una comprensión del lugar de las mujeres en la sociedad, su condición, sus papeles, su poder, sus silencios y sus palabras. El análisis de estas representaciones, de estas diferentes imágenes, de discursos, nos va a ir aproximando a la delimitación de la mujer en sus más diversas modalidades. Hemos sido nombradas como esposas, como madres, como señoras, hemos sido maestras, hemos sido trabajadoras, somos también religiosas, hemos sido damas de beneficencia, hemos sido universitarias y hasta hemos sido brujas. Entonces hay toda una línea, que es la línea de la historia de las mujeres, que es un estudio sobre la temática de las mujeres que tiene una muy larga tradición. De esta manera se destacan estos planteos en la historia de las mujeres como una rama específica del conocimiento histórico. Estos trabajos lo que hacen es atravesar la figura de la mujer desde diversos aspectos que la convocan, en su cruzamiento con la ley, en sus resistencias, en sus luchas, en la complejidad de sus cuerpos y en su sexualidad, entre muchas otras cuestiones. También hay otra línea que es la antropología de las mujeres, que en continuidad con estos estudios lo que presenta es una extensa línea de trabajo desde la antropología de las mujeres, entendiéndolas a la mujer como un constructo históricamente determinado. Si voy a repetir esto, la mujer como un constructo históricamente determinado. Entonces, en este sentido, lo que hacemos a través del análisis del discurso es articular este suceso discursivo, este acto de producir un texto con un determinado lugar social o con un contexto, considerando que ambos aspectos se constituyen mutuamente en la relación dialéctica que se entabla. Lo que vemos entonces es que la imagen de la mujer se ha caracterizado por ser una codificación colectiva, precisa y socialmente elaborada. ¿Sí? Lo voy a repetir porque es algo muy importante. La imagen de la mujer se ha caracterizado por ser una codificación colectiva, precisa y socialmente elaborada. ¿Qué es lo que decimos de esto? Es que ha habido una comunidad, un acuerdo en cómo deben ser las mujeres, que esto ha sido colectivo y esto ha sido socialmente determinado. Por lo tanto, la complejidad discursiva sostenida sobre las mujeres se puede abordar desde un análisis historiográfico. ¿Sí? Puede hacer historiografía sobre estas imágenes, sobre cómo en los diferentes momentos, las diferentes épocas han sido nombradas y han sido representadas las mujeres. Como no tengo posibilidad en este momento de abordar múltiples discursos, elegí uno, que me parece que podía ser una buena línea directriz para llegar al planteo sobre lo que pasa hoy sobre la violencia de género. Y elegí la mujer y la legislación, las mujeres y las leyes. El discurso legal será esencial para entender las normas colectivas que definen la función social de la mujer, entendiendo que las prácticas judiciales definen tipos de subjetividad, formas de saber y relaciones entre los individuos y la verdad.
Tomando las ideas de Foucault, sabemos que el derecho transmite y funcionaliza relaciones de dominación. Entonces ahí nos vamos a poner a pensar, a hacer un poco de historia de dónde vienen algunas ideas sobre las mujeres cuando tomamos las leyes, ¿sí? Y haciendo un poco de historia sabemos que desde las ideas del derecho romano y también desde la Edad Media se elaboraron los fundamentos del rol de la mujer y las funciones que la mujer debía cumplir, ¿sí? El debía es importante porque no era una opción, era un deber. Como así también las consecuencias de su no cumplimiento. Es decir, que fácil y rápidamente podemos ir hasta el derecho romano para ver que desde esa época se han establecido cuáles son los roles y los deberes de las mujeres. Desde el derecho romano y también desde el derecho sajón, lo que vemos es que las mujeres eran concebidas con derechos delimitados, que los varones adquirían sobre ellas a través de los contratos. Por ejemplo, el contrato de matrimonio habilitaba el acceso sexual a la mujer. El contrato de matrimonio habilitaba que la descendencia, la patria potestad es del hombre, ¿sí? Lleva su apellido. Entonces, desde esa época ya vemos este tipo de cuestiones. Voy a hacer un poquito de historia argentina porque es ahí donde voy a estar un poco más cómoda. La idea es introducir estas cuestiones para que ustedes puedan resonar en su propia historia, en sus propias leyes y ver qué de esto se parece y qué de esto se diferencia. Igual voy a hacer mínimamente una introducción pequeña. Cuando se sanciona la Constitución Nacional de 1853, lo que vemos es que nosotros heredamos toda la tradición colonial, la tradición hispánica y monárquica, que ya tenía también la influencia de las resoluciones del Concilio de Trento, ¿sí? Ahí tienen algunas fechas como para ver más o menos de qué épocas estamos hablando y cuáles son las tradiciones que heredamos, ¿sí? Y que tomamos como base para constituir nuestras propias normas. Y lo que vemos que lo que se mantiene ya desde ese momento es una concepción tradicional de la familia europea y reafirma el carácter patriarcal definido por una fuerte autoridad del hombre hacia su esposa y hacia sus hijos, al mismo tiempo que legaliza una relación asimétrica entre hombres y mujeres. Haciendo rápidamente un recuento y yendo 100 años atrás en la historia, si nos ponemos a ver cuáles fueron las leyes que estaban vigentes hace 100 años, que para historia y para una sociedad son 5 minutos, vemos que tenemos a la mujer sujetada jurídicamente al marido por la ley de matrimonio civil. La mujer no podía hacer nada que el marido no la habilitara, no podía estudiar, no podía trabajar si no tenía autorización de su marido. Vemos leyes que hablan de la protección de la mujer y de los niños, también a veces la relacionan con los enfermos, ¿sí? Son débiles, necesitan ser cuidadas, necesitan ser protegidas, tienen que ser protegidas hasta de sí mismas, porque no tienen la capacidad para tomar ciertas decisiones, por eso no votan. Vemos que las leyes también lo que hacen es hacer una diferencia entre hombres y mujeres. Perdón. No se penaliza de la misma manera si un crimen lo comete un hombre como una mujer. Por ejemplo, el adulterio, lo comenté hace un rato cuando hablábamos de la presentación del libro. Se considera adulterio cuando una mujer tiene una sola relación fuera del matrimonio, pero en el caso del hombre se considera adulterio cuando mantiene una relación sostenida en el tiempo. Recién hacia 1926 van a haber ciertas leyes que van a regular jurídicamente a la mujer y la van a poner en algunos lugares semejante al hombre, pero hay que recordar que hasta la década del 40, fines de la década del 40, en Argentina la mujer no puede votar. Por supuesto, menos formar parte de órganos electivos o participar en las decisiones importantes sobre las leyes. Bien, estos discursos, que no solamente son jurídicos, sino que se dan en todos lados, dependen también de cómo se difunden. En eso tenemos, por ejemplo, el poder de los medios de comunicación. Tenemos una historia muy larga, si hacemos un análisis de las gráficas de revistas populares, lo que se ve en la televisión, las publicidades principalmente, de la mujer en un lugar de minoridad en relación al hombre, el hombre pudiendo jugar con la mujer, ¿sí? El hombre pudiendo controlar a la mujer, ¿sí? Es importante cómo a través de los medios de comunicación se han trasladado durante muchísimos años estas imágenes, ¿sí? Una superioridad masculina, una inferioridad más femenina, la mujer como un objeto, ¿sí? La mujer al servicio.
Y entonces lo que vemos es que a través de la lectura de las diferentes fuentes es factible dar cuenta de una concepción de mujer como una cosa, como un objeto, parte de la propiedad privada de los hombres, principalmente del padre o del esposo, dentro de un sistema patriarcal sobre el que se conformó la sociedad y en cuya organización no participaban, ya que carecían de derechos civiles. Esta es la herencia, ¿sí? Por acá es por donde empezamos. Empezamos mucho antes, pero de acá es donde viene esta última etapa. Habían sido ubicadas en un lugar de debilidad y de minoridad. Desde ese lugar fueron conquistando pequeños derechos, aunque sin abandonar un ideal imaginario basado en la naturaleza de la mujer, como la madre y la reina del hogar. Siempre estuvo presente esta imagen de que la mujer por su naturaleza debe ser madre, debe ocuparse del hogar, debe respetar la autoridad del marido, el marido debe ser el proveedor, porque el mundo se dividió en dos partes, el mundo público, de poder, de trabajo, de liderazgo económico del hombre, el mundo de lo privado, del hogar, de la casa, de los hijos de la mujer. Esta dicotomía de la división sexual de los géneros fue lo que generó también estas diferencias y esta desigualdad. El recorrido por diversas fuentes los que permite entonces dar cuenta de que la violencia a la mujer ha sido una constante. Esta violencia la encontramos, por ejemplo, en este principio dogmático de la debilidad intrínseca de la mujer y el papel de la protección y tutelaje de aquellos que encarnan el lugar del poder, de la fuerza y la de la agresividad. Es decir, esto es una historia muy antigua. Esto ha sido así durante miles de años. Lo vemos incluso en las leyes que les comentaba del derecho romano, antiguo, y cómo lo hemos heredado a través de nuestras leyes. Entonces la pregunta de todo esto, en este breve recorrido, solamente tomé 2 o 3 puntos, pero esto da para una charla muy larga. La pregunta es entonces si los discursos del ayer siguen presentes hoy. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que vamos a pensar la historia desde este lugar? La historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la luz de los problemas del ahora. Y cuando buscamos la palabra violencia en el nuevo diccionario de estudios de género y feminismo, vemos algo muy importante sobre este punto, que nos plantea que la construcción histórica es clave para mirar lo estructural y la interseccionalidad que hay en esta problemática, ¿sí? Hablar de nuestra historia, saber de dónde venimos, como les decía al principio, nos permite pensar hacia dónde queremos ir. Lo que nos está pasando hoy es producto de una emergente que tiene una historia. Hay un montón de cosas que pasaron antes que hacen que hoy esté pasando lo que esté pasando y que nos horroricemos por lo que pasa. Y por eso tenemos que cambiar, conociendo nuestra historia y articulando cuestiones para cambiar eso que viene pasando hace miles de años. Entonces la pregunta es, ¿violencia de género o violencia contra las mujeres? La violencia que se ejerce contra las mujeres por ser mujer, por suponerlas, suponen a las mujeres muchas veces en un lugar pasivo, se supone que la mujer está en un lugar pasivo, y el lugar es donde tiene que aceptar lo que el otro decide, ¿sí? Generalmente esta violencia la ejerce un hombre, aunque no solamente un hombre. Desde los estereotipos de género heredados se espera que el hombre sea el fuerte y el ser fuerte a veces también lleva a que sea violento. Y que la mujer que sea pasiva, y también eso muchas veces permite que acepte esta violencia del hombre porque es algo que está social y culturalmente justificado o avalado, ¿sí? Nos han transmitido, nos han enseñado esto a través de los años, ¿sí? A través de las generaciones. No es lo mismo hablar de género que hablar de sexo, y tampoco es lo mismo hablar de violencia de género que violencia contra la mujer. En general, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencia sufrida por las mujeres, por su condición de mujer, por ser mujer. Pero llamarla de género lo que nos permite es tener en cuenta que estamos hablando de una violencia sostenida por los estereotipos, por estos estereotipos, que suponen un rol para la mujer que la hace más vulnerable a situaciones de violencia. Los estereotipos de género a veces incluso son los que silencian y hasta justifican situaciones de violencia silenciosa que sufren las mujeres. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las mujeres son objeto de violencia por parte de integrantes de su círculo familiar de manera desproporcionada respecto de los varones. Las mujeres están más expuestas que los hombres a recibir maltrato físico de una persona cercana, y las mujeres y niñas conforman la gran mayoría de las víctimas de la violencia sexual. Los organismos internacionales consideran a la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos y un problema de salud pública mundial de primer orden. La violencia física es visible, pero la violencia psicológica, moral y simbólica suele estar invisibilizada.
Con esto quisiera compartir algunas cuestiones de la situación de Argentina, que quizá es lo que yo más puedo aportar, de cómo lo estamos viviendo en Argentina en este momento. En el año 2009 se sancionó en Argentina la Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley define como un concepto amplio y abarcador qué es la violencia contra las mujeres y establece tipos y modalidades de violencia que debemos conocer y contribuir a que se garantice su prevención y erradicación. Esta ley es muy extensa, yo solamente me voy a detener en 2 puntos para poder presentarla, que es el artículo 4 cuando la define. Dice: se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetuadas desde el Estado o por sus agentes. Esto implica que en la definición de violencia estamos hablando de una violencia indirecta, ¿sí?, entendida también como toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Y establece diferentes tipos, ¿sí? Establece la violencia física, que es la que todos más fácil conocemos porque tiene que ver con la violencia en el cuerpo, en los golpes. La violencia psicológica, que tiene muchas manifestaciones en el maltrato, en el destrato, en esas frases de conmigo, sin mí no sos nada, no vas a poder sin mí, ¿sí? Todo el tipo de violencia que se puede hacer a nivel psicológico. A nivel sexual, todos saben lo difícil que puede ser hacer una denuncia de un abuso sexual dentro de un matrimonio, aunque pase. La difícil que es en todas las legislaciones comprobar un abuso sexual. La revictimización constante de la persona que atravesó por esa situación, teniendo que contar en diferentes instancias la vejación que sufrió. Las bajas penas que se presentan en relación a la violencia sexual. Hay juicios por todo el mundo aberrantes sobre lo que se considera o no se considera violación o consentimiento. Todo el planteo que la mujer va vestida de una forma provocadora es consentimiento para el abuso sexual. Tenemos millones de casos en todo el mundo. La violencia económica o patrimonial, como les decía al principio, todavía sabemos que ante el mismo trabajo en todo el mundo la mujer sigue teniendo salarios distintos al hombre, generalmente el hombre gana más. Pero no solamente eso, sino que también hay empleadores que deciden contratar a un hombre sobre una mujer porque la mujer se va a tomar licencia por maternidad, va a ser la que va a tener que cuidar a los hijos. Eso también genera una desigualdad y es una situación de violencia, porque implica que entonces la mujer sigue teniendo que sostenerse económicamente por el hombre, porque por sus propios medios no puede acceder a los buenos trabajos, a los mejores pagados, a los puestos de liderazgo. Esa es una forma de violencia, una violencia económica. La violencia simbólica, la violencia que sufrimos, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando se dice que la mujer tiene que ser alta, 90, 60, 90, rubia, demasiado flaca, no comer nada, imágenes simbólicas absolutamente imposibles de cumplir. Creo que alguna vez investigaron que si una mujer quisiera ser parecida a Barbie, en sus proporciones no podría mantenerse en pie. La violencia política, ¿sí?, la dificultad que tienen las mujeres a acceder a los puestos de poder. En Argentina se estableció una ley hace muy poco relativamente, en 2019, en la cual se obliga a que las listas estén conformadas por paridad de género y que aparte la paridad de género tiene que estar intercalada. Si primero viene un hombre, después tiene que venir una mujer, ¿sí? Y esto incluso se hizo a nivel nacional. Creo que la primera elección que tuvimos fue esta, que se respetó esa ley, y se incluyó también hacia nivel de la universidad, ¿sí? El año pasado se votó en los claustros y se tuvo que mantener también la paridad de género. Las listas estaban conformadas por paridad de género y intercalados, pero estamos hablando de hace un minuto, es muy reciente. Obviamente las leyes son importantes, pero la ley no garantiza que se erradique la violencia contra las mujeres. Se estima que en Argentina el 25% de las mujeres sufren regularmente violencia intrafamiliar y que el 50% pasará por alguna situación de violencia a lo largo de su vida. El derecho de las mujeres a no sufrir situaciones de violencia no está garantizado, ni tampoco está garantizada la atención y prevención de estas situaciones en el sistema de salud. El femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. No se trata de conflictos privados ni de crímenes pasionales, como muchas veces se nombraron, sino que se asientan en las desigualdades de poder que existen históricamente entre varones y mujeres.
En Argentina, en el año 2012, se sancionó una ley, la 26791, que modificó el artículo 80 del Código Penal, incluyendo el femicidio como agravante del homicidio simple, porque se entiende que el homicida se aprovecha de esta desigualdad de género, se aprovecha de un abuso de poder, se aprovecha de que es más poderoso, físicamente, económicamente, etc. También en el 2018 se sancionó la ley Micaela. Ella es Micaela, sufrió un femicidio y después de lo que ella atravesó se pudo llevar adelante una lucha muy intensa, la ley Micaela, que lo que hace es obligar a la capacitación de género en todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Es una normativa nacional que impulsa la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, todas las personas que atraviesan la universidad en cualquiera de sus roles, estudiantes, docentes, personal administrativo, jerárquico, tiene que hacer el curso de género. Tiene como objetivo brindar herramientas que permitan identificar la desigualdad de género y transformar la manera en que se llevan adelante las actividades y prácticas dentro del ámbito público. Es un ejemplo de política pública con perspectiva de género enfocada principalmente en la prevención, que se implementa de manera transversal en todo el Estado. En la Universidad de Buenos Aires también se implementó lo que se llama el protocolo de género. Sí, el protocolo de género se estableció como obligatorio en todas las universidades nacionales, que lo permite es que tanto docentes, no docentes, que se llama así el personal administrativo, estudiantes puedan encauzar denuncias de género, de violencia a través de la institución, que esto lo puedan hacer de manera anónima, que haya personas en la institución, psicólogos, a veces trabajadores sociales, también abogados, que las orienten en esas denuncias, ¿sí? Que las puedan hacer de forma anónima, protegida, ¿sí? Porque muchas veces en esta desigualdad de poder un estudiante no puede denunciar a un docente no puede denunciar a un jefe, ¿sí? Entonces se estableció el protocolo de género como obligatorio en todas las unidades académicas. Después muchas de las temáticas de género se incorporaron en la currícula, en las diferentes materias, y hay actividades que se realizan por fuera de la currícula, como por ejemplo, ahí hay un cartel sobre una jornada que se hizo sobre una práctica profesional que realiza la profesora Gabriela Perrota, que ya lleva más de 10 años, que les trabaja sobre el rol del psicólogo en el equipo interdisciplinario de salud, y específicamente ella tiene a cargo una consejería de salud sexual y reproductiva para mujeres, que es gratuita para los estudiantes de la facultad. También se han hecho diferentes actividades de extensión. Yo pongo en resalte una porque no hay tanta oferta en relación a esta temática, pero es extremadamente importante, que la realiza el licenciado Achiardi. Es una actividad de extensión universitaria que él trabaja sobre la introducción al trabajo con hombres que ejercen violencia de género hacia las parejas. Él trabaja en la provincia de Buenos Aires, donde personas que son denunciadas, hombres que son denunciados por violencia de género, están obligados por la ley a trabajar en cursos, en formación, en trabajo con otros hombres que ejercen violencia, donde participan con este psicólogo y establecen dispositivos para trabajar sobre esa violencia que ejercen. Una actividad muy interesante. Con esto lo que quiero decir es que la mujer ha resultado ser subordinada al hombre por naturaleza desde el momento en que, por ser diferente a él, fue calificada como débil e incapaz, y fue circunscrita a un mundo reducido que la obligaba a desarrollarse y a expresarse según una cierta imagen. Esta debilidad históricamente determinada ha sido asumida como un hecho natural, lo que ha fomentado el abuso y ha justificado su existencia como sujeto portador de necesidades y derechos. Si hacemos un recuento histórico, para 1955, las mujeres que participaban en el gobierno o en los estados era 0%. Recién para el 2018 llegamos a un 9.8% de mujeres que son jefas de estado o de gobiernos en todo el mundo. 3.5 a 5.5 millones de mujeres son las que en el 2017 se manifestaron a lo largo del mundo en diferentes causas, como violencia de género, femicidios en América Latina principalmente, secuestro de mujeres en África, de niñas, ¿sí? 3.5 a 5.5 millones de mujeres que se manifestaron, de personas en realidad, pero que en causa de mujeres, que se manifestaron a lo largo del mundo. La ONU nos dice que las acciones colectivas son las que transforman las leyes, la creatividad es la que puede cambiar actitudes y un invento puede alterar el curso de la historia. Esta ponencia termina con una idea de reflexión. Obviamente la problemática de la violencia de género es muy compleja, no está atribuida a una sola variable, son múltiples variables, son complejas.
las personas somos complejas. Entonces, más que nada, aporta ciertas herramientas para pensar y aporta también a una idea que quiero reflexionar. Como profesionales de la salud, pero también sobre nuestro rol social, tenemos que repensar nuestras actitudes cotidianas, aquellas que vulneran los derechos de las mujeres, si naturalizan o fomentan la descalificación o el menosprecio de la mujer, o simplemente no escuchan su voz y sus necesidades. Yo invito a esa reflexión, pensando que si reflexionamos sobre desde dónde venimos, de dónde nacen estas cuestiones, podemos proyectar hacia dónde queremos llegar. No hacia dónde vamos si no pensamos de dónde venimos, sino cómo proyectamos a dónde queremos llegar. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Fedra Freijó. Ahora vamos a dar el pase a preguntas. Si hay preguntas, licenciado Augusto puede ver en las redes sociales si hay, y si no también pueden participar desde el auditorio. Si hay alguna pregunta, también todo está muy claro, no hay problema, pero estamos siempre dispuestos a escuchar. Sí, creo que ha estado claro. ¿Ya? Entonces, licenciado Augusto. No hay. Ya. Entonces, agradecemos nuevamente a la doctora Fedra Freijó. Muchas gracias nuevamente. Estamos encantados de recibirla. Esta es su casa. Bueno, más adelante vamos a tener un pequeño presente que ya lo vamos a traer. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Sí, yo se la leo, ¿ya? Dice, ¿cuál es la terapia más cercana para romper el ciclo de violencia? Bueno, esa pregunta está muy buena y sería genial si tuviéramos una respuesta unilateral para eso. La violencia es algo que tiene que ver con muchas cuestiones que se juegan al mismo tiempo. Entonces no podríamos decir que hay una problemática o una terapia principal, ¿sí? En la facultad que yo provengo hay muchos marcos teóricos al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos un marco psicoanalítico, un marco cognitivo, un marco más conductual, un marco sistémico y una variedad de marcos, y lo que sí vemos es que la currícula en todas las disciplinas se agregó algo relacionado a la violencia. En historia agregamos los estudios de género que yo trabajo, en salud pública se agregó cuestiones relacionadas a la ley, y en psicopatología también. O sea, cada materia y cada marco teórico lo abordó desde su corriente. Entonces no es que hay una dirección unívoca. Si sé, por ejemplo, en el caso que les mostraba de la actividad que realiza el licenciado Achardi, ellos trabajan con diferentes tipos de dispositivos, ¿sí? Cada uno tiene su marco teórico y es un dispositivo específicamente planteado para hombres que ejercen violencia, ¿sí? Después, en las jornadas de las prácticas de salud sexual reproductiva, su marco es más psicoanalítico. Hay otras que tienen un marco mucho más cognitivo y conductual. Me parece que la complejidad que tiene una temática como la violencia, que no es unidireccional, implica que desde diferentes tipos de marcos teóricos se puede abordar sin ningún tipo de problema. Muy bien, claro. El tema de la violencia es transversal, ¿no? Sí. Y por esa naturaleza precisamente hace posible el estudio de distintos ámbitos. Y bueno, la violencia no se va a acabar solamente contratando más psicólogos, ¿no? Necesitamos equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios para solucionar esto. En ese punto sí considero que sí es importante resaltar que el psicólogo tiene mucho trabajo para hacer así ahí. Me parece que muchas veces la salud mental es algo que se deja de lado cuando se arman presupuestos en los gobiernos, o se cree que quizás invirtiendo solamente en cierta parte de la medicina alcanza, y la pandemia, por ejemplo, ha demostrado que la salud mental es extremadamente importante, que la salud mental es esencial para una sociedad, y es ahí donde los psicólogos tenemos mucho para hacer, mucho para aportar y mucho para visibilizar la importancia del rol que cumplimos. Claro que sí. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas... Hay otra pero pregunta. Es como que está relacionada. A ver. Es sobre qué acciones podría tomar el gobierno o en el Perú para frenar un poco los feminicidios. Bien, es una pregunta, imagino que aparte por este contexto que están viviendo tan importante,
Obviamente no sé si tengo la capacidad para dar ese tipo de análisis porque yo no conozco la legislación en Perú ni tampoco las implementaciones. Lo que sí puedo contarles es el caso argentino. Yo les introduje algunas leyes y algunos cambios que se produjeron en la institución donde yo atravieso, que sí fueron muy beneficiosos. No fueron sin resistencias, no fueron en todas las instituciones de la misma manera, pero necesariamente las leyes obligaron a que las instituciones tuvieran que adaptarse, obligaron que las personas de todos los ámbitos tuvieran que atravesar el curso de género, que tuvieran que escuchar estas cosas, que tuvieran que ser interpeladas por estas cuestiones, que supieran que estas cuestiones existen, que se empezara a hablar del tema, hablar de una ley como la de Argentina en la cual plantea algo tan amplio para pensar en la violencia, nos permite también visibilizar muchas formas de violencia que quedan invisibilizadas, nos habilita también a pensar que la violencia no es solamente física, sino que hay en muchos órdenes, física, psicológica. No hace falta que te golpeen para que sea violento. Es violento que no te den el mismo sueldo que otra persona, es violento que no te den el mismo ascenso que otra persona, es violento que no puedas acceder a ciertos puestos, que no puedas acceder a cierto poder para votar en las leyes, ¿sí? Hay muchas formas de violencia. En eso me parece que la ley fue muy buena. También a nivel de las instituciones, este protocolo de género en la universidad fue todo un cambio muy grande. A mí me tocó ser veedora de un jurado de una persona que había implementado ese mismo protocolo en otra universidad y contaba las resistencias que había pasado, cómo las autoridades no querían, como si era una carrera donde la mayoría eran varones, que es a diferencia de psicología, que la mayoría eran varones, decían no, acá no hace falta, y las pocas mujeres decían bueno, pero sí hace falta porque nosotros sufrimos, pero somos un grupo minoritario, pero no importa que seamos minoritarios. Y contaban un montón de estas eventualidades que habían tenido que pasar. Hay universidades que fueron mucho más permeables por sus características que otras a los protocolos. Fueron muy resistidos, pero con sus fallas, con su necesidad de ajuste, fueron muy importantes. Que se establecía la importancia de poder denunciar, que la institución iba a acompañar la denuncia, que iba a ser anónima, que no iba a tener consecuencias. La alumna dice, pero si yo hago la denuncia a un profesor, ¿cómo sé que no me va a reprobar en el examen? ¿Sí? Que aparezca la institución tratando de invisibilizar estas diferencias de poder, ¿sí? Regulándolas. Entonces yo creo que hay dos tipos lo hablaba justo con una señora que se había acercado antes a hablar, hay dos tipos de sucesos que pasan. Hay un movimiento que es de abajo hacia arriba, es la gente que lo vive, se indigna, lucha, pelea, pide, y está desde arriba, que las autoridades, los estados tienen que escuchar estas necesidades y aplicar leyes que permitan tener herramientas para abordar estas situaciones y que permitan entonces que las instituciones también las realicen. Entonces en esas dos luchas, una de arriba y otra de abajo, se encuentren en algún punto, en mi humilde opinión. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos participación, licenciado Augusto. Una pregunta. Sí. Sí. Adelante, por favor. Bueno, agradecerle, doctora, por su participación, por lo que nos ha expuesto. Gracias, porque nos hace abrir un poco más todo lo que a veces nosotros no comprendíamos, ¿no? Mi pregunta va con respecto a lo que ¿qué pueden hacer los psicólogos para llegar más a la gente, ¿no? Porque nos damos cuenta que ir a un psicólogo es como que fuese algo muy cerrado, uno tiene el temor, ¿no? Hasta muchos exponen, dicen, como ciudadano, ¿no? Pero porque vas a ir al psicólogo, estás un poquito llamar, ¿no? O sea, nuestra sociedad es muy dura en ese sentido. Y nosotros sabemos que el psicólogo en realidad es como un protector. Antes de llegar a una enfermedad, bueno, yo he pasado, como le conté, por algunas experiencias que si no hubiera sido por una persona muy cercana que está muy allegada a la psicología, yo he podido superar y pasar esos momentos. Entonces yo desde ahí entendí que el psicólogo es un profesional que más bien nos va a permitir prevenir muchas cosas, ¿no? Y nos va a ayudar.
y no es como que muchos tenemos, no tienen esa hasta vergüenza, voy al psicólogo porque, estás mal. No, no es necesario estar mal, sino estar bien para mantenernos bien. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que toca una cuestión que seguro a ustedes en el Colegio de Psicólogos les pasa, como en Argentina, que tiene que ver con la dificultad y el gran trabajo que tenemos los psicólogos de defender nuestra profesión. Relativamente la psicología como psicología, ¿no? Como licenciados en psicología o especialistas en psicología, es relativamente nueva. En Argentina la carrera de psicología es de la década del 50. Obviamente la psicología existe de mucho antes, pero son carreras relativamente nuevas, jóvenes, y entonces está el desafío de defender nuestra profesión, de demostrar la importancia que tiene el psicólogo, y ahí en el mismo lugar está la defensa de la necesidad y la importancia de la salud mental, ¿sí? El psicólogo es una persona especializada y formada para un aspecto muy importante de las personas. De la misma forma que el médico en la parte física y otros en otros aspectos, hay muchas definiciones. Hay una que me gusta a mí mucho para definir a la persona como bioantroposocial, esta mezcla entre lo psicológico, lo social, lo antropológico que nos determina. Hay muchas, pero no podemos descuidar el lado psicológico. Es un lado extremadamente importante, nos define mucho. En esos aspectos están nuestras identidades, nuestras identificaciones, lo que vemos, nuestros roles, lo que creemos que somos, que tenemos que hacer, lo que creemos que podemos, ¿sí? Y entonces en ese punto es contar con una persona que nos acompañe en ese proceso es esencial, ¿sí? Desde lo individual y desde lo colectivo también. Los psicólogos trabajamos en lo individual, pero también trabajamos en los colectivos, en las instituciones, en el ámbito laboral, en los climas laborales, en lo jurídico, ¿sí? En muchos ámbitos. Entonces, me parece que es el desafío de la psicología en este momento, en esta era, ser líderes, demostrar la importancia de nuestro trabajo, la importancia y el tipo de formación que recibimos, que en las instituciones en las que estamos son formaciones de excelencia, que están en la vanguardia de lo que es a nivel mundial, y entonces defender nuestra profesión y defender la importancia de lo psicológico para que entonces se entienda, una persona que va al psicólogo no es alguien que está mal, es alguien que quiere estar bien. Esa me parece que es una diferencia muy importante. Sí, es una tarea también pendiente del Colegio de Psicólogos, vamos a estar trabajando en eso. De hecho, el tema del estigma en salud mental es bastante grande a nivel mundial, pero ya vemos algunas luces, ¿no? Que son muy importantes resaltar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la investigación. Justo quiero aprovechar en saludar al doctor Tomás Caicho, que nos acompaña, que es también investigador reconocido, distinguido por Concitec, es acreditador, muy conocido, y también ese liderazgo se ve en distintas posiciones a nivel social. Tenemos una ministra de la mujer que es psicóloga, la ministra Tolentino, y tenemos bastantes profesionales de la psicología que están ocupando puestos estratégicos a nivel nacional e internacional, ¿no? La directora de la OPS, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, también es psicólogo, y el mismo jefe de equipo de lo que es el manual de clasificación diagnóstica de la CIE-11, de la clasificación internacional de enfermedades, el doctor Johnny Reed, es psicólogo americano, ¿no? Que lideró un equipo de psiquiatras a nivel mundial, ¿no? Entonces, recordando que la clasificación de la CIA-11 la comparten más de 190 países en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese liderazgo de la psicología se está dando, es paulatino, es una ciencia joven, está ingresando a diversos sectores, y nuestro trabajo cada vez se hace más fuerte, ¿no? Tenemos 7 premios Nobel, ¿no? El último premio Nobel, un psicólogo organizacional que hizo estudios en economía y ganó el premio Nobel de Economía, ¿no? Muy conocido también, un conjunto de profesionales que son del ámbito organizacional, de comportamiento del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, queríamos agradecer esa participación, muchas gracias. Creo que también hay una participación por allí. Sí. Bueno, a todos buenas tardes. Gracias por la ponencia. Bueno, mi duda, la pregunta que quería hacer era, bueno, pues básicamente soy docente
en un colegio de puros hombres. Entonces, mi pregunta más va para ese lado. ¿Cómo poder hablar acerca de la violencia de género, ¿no? Cómo abordar ese tema con mis estudiantes para que ellos puedan entrar en conciencia, ¿no? Básicamente eso, sí. Sí, a ver, es difícil, no es una tarea sencilla, pero hay una palabra que dijiste que me gustó, que es hablar. Primero, cuando hablábamos de la parte histórica, y hablaba también con alguien antes de empezar, me estoy quedando afónica, planteábamos que cuando las cosas están ocultas o tapadas o quedan como algo en el orden de lo privado, algo que pasa dentro de la casa y no se habla de eso, es mucho más difícil trabajar. Cuando empezamos a hablar de las cosas, a ponerlas arriba de la mesa, a poder articularlas, hay que tomarlo con calma. un minuto. La doctora Frijó obviamente está un poco mal, vamos a esperar, no hay apuro. Es importante también señalar el tema político. A nivel de instituciones, lamentablemente no hay un cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, creo que se debe destacar ahora es el papel de la abogacía en salud mental, el papel de defensa de los derechos, en lo que es, por ejemplo, la promoción de la salud mental. Debemos tener claro que deben haber psicólogos. Ya ha pasado mucho tiempo de que desde el 2012 hay una ley de sana convivencia escolar, que en el colegio debe haber un profesional de psicología mínimo, no se cumple. Entonces creo que la sociedad y los colegios profesionales, pero sobre todo la población, porque ya tal vez los colegios profesionales, los mismos profesionales hemos hecho el reclamo, como en otros países tal vez vamos a tener que asociarnos, ¿no? Crear algunas asociaciones de usuarios, coordinar con la PAFA, coordinar con los distintos actores docentes y hacer reclamo y queja pública de esos servicios, ¿no? Porque todos al final somos usuarios de los servicios que nos brinda el Estado, para poder establecer que realmente se dé el presupuesto, ¿no? Porque es lamentable, y tenemos en Arequipa muchos casos que realmente son precisamente por la negligencia del Estado, ¿no? Entonces debemos apuntalar a pedir que se establezca la salud mental, como dice la Organización Mundial de la Salud desde este año, como un derecho humano universal. Y como derecho humano universal, la atención psicológica se enmarca dentro de la salud mental y debe ser que todos la podamos recibir. Entonces, en ese contexto también aprovecho por ahí de que en Huancayo, en Junín, no me acuerdo, estaban diciendo, ¿no? Un profesor de psicología, ¿no? Acosó o le hizo bullying mucho tiempo a un joven que tenía una identidad de género tal vez en formación, y producto de esto terminó suicidándose, ¿no? El profesor de psicología, y el profesor de psicología era psicólogo, no era psicólogo, ¿no? Entonces también la necesidad tal vez de que el profesor de psicología sea también psicólogo, o tal vez trabajar conjuntamente psicólogos que deban enseñar algún curso de psicología, porque se supone que debería ser psicólogo para enseñar psicología, y trabajar conjuntamente, porque el psicólogo educativo, el psicólogo escolar no trabaja solamente con estudiantes, se olvida de que se tiene que trabajar con docentes, ¿no? Se olvida que se tiene que trabajar con el director, con los padres de familia, ¿no? Con toda la comunidad educativa, y nada más estamos como apagando incendios, ¿no? Solamente atendiendo los casos problema en los salones, cuando se debe trabajar en comunidad, ¿no? En comunidad educativa, y eso es algo que nos falta, ¿no? Entonces yo creo que debemos articular políticas de Estado primero, y en el caso de hacer algo inmediato, yo creo que lo más importante es tener un asesoramiento de un profesional psicólogo que eminentemente vaya a la institución, conozca realmente la realidad, haga un diagnóstico psicosocial,
un plan de intervención y de ahí recién podamos hablar, porque la realidad que comenta me parece que es un poco compleja, ¿no? Solamente un individuo no va a poder solucionar la cuestión que plantea. Bueno, gracias por salvarme, me tosía. Me disculpo, la verdad que el avión y los cambios de aire me complican bastante. Así que bueno, me disculpo por eso. Pero me diste tiempo para pensar algo que es importante, que tiene que ver con lo que vos estás articulando. Yo no sé bien cómo es en Perú, pero puedo contar un poco el caso de Argentina, especialmente porque en el grupo de género de género de la Sociedad Interamericana de Psicología hay todo un área de educación que trabaja mucho, y ellos en Argentina, por ejemplo, tenemos lo que se llama ESI, que se llama Educación Sexual Integral. Y eso es un programa que ha cambiado mucho, que se establece en los 3 niveles, inicial, medio y secundaria, y esto trabaja con psicólogos, con los alumnos, con las familias, y permite abordar la complejidad de esta problemática. Muy bien, un poco mal de salud. Sí. Bien, lamentando el tema de salud física, en este caso creo que vamos a llegar al final, licenciado Augusto. Sí, no hay más preguntas en la web. Hay una, pero es Radio Día no han respondido. Ya. Una última pregunta. Buenas tardes con todas. Bueno, no sé, buenas tardes doctora, no sé si usted tenga un conocimiento, pero el día viernes le arrebataron la vida a una compañera que se llamaba Ana Paula. Y entonces, como se dio en la universidad ahora planteó que van a poner detectores de metal en las puertas y que van a aumentar la cantidad de psicólogos. Entonces, como usted es psicóloga, yo quiero preguntarle si realmente solo basta con aumentar la cantidad de psicólogos o podemos hacer algo más, ¿no? O es necesario tomar otras medidas para evitar, ¿no? que las cifras vayan aumentando día con día. Sí, estoy enterada de la situación. Vi una manifestación en el centro, me conmovió muchísimo, y fue una de las cosas que charlé con Julio César y que orientaron a la realización de esta conferencia. Coincidimos en la necesidad de aportar algo, de poder decir algo, de poder contar algo. No alcanza, obviamente, el dolor es infinito por todas las personas que atraviesan por esta situación, los familiares, los compañeros, sus docentes. Es una situación que no se puede entender, es un dolor que no se puede entender. Por un lado, lo que te puedo decir es que me parece bien que la universidad rápidamente salga a decir que va a hacer algo. En ese sentido me parece bien que digan algo, que pongan detectores de metales, etc. Eso puede ser una herramienta. Obviamente, para que este tipo de cosas dejen de pasar, los dispositivos que se tienen que implementar son muy complejos, ¿sí? Se tiene que trabajar con los alumnos, con los docentes, con las mujeres, que denunciemos en la primera situación de violencia, que nunca dejemos esperar, ¿sí? Que la persona que ejerce violencia rápidamente sea separada, alejada, que rápidamente se implementen las reglamentaciones para que haya restricciones, que no se pueda acercar a donde está, que los dispositivos de poder funcionen en ese sentido, que si la persona tiene nosotros en Argentina llamamos perimetral, que es cuando vos haces una denuncia y una persona no se puede acercar a vos a más de cierta cantidad de distancia. Generalmente se utiliza para situaciones de violencia de género, te da el famoso botón rojo, entonces si la persona se acerca a vos automáticamente lo tomás, lo accionás y entonces la policía viene. O sea, tienen que funcionar muchas cosas, ¿sí? Tenemos que, mientras trabajamos en cambiar estas conductas, en hacerlas, en sacar a la luz por qué pasan y trabajar, implementar medidas en todas las instancias, la institución, el Estado, y que sean inaceptables para todos, que los compañeros lo denuncien, que las compañeras lo denuncien. Es un trabajo que se da en múltiples situaciones. Entonces, obviamente no hay nada que te pueda decir que de alguna forma calme el dolor inentendible de una situación como esta. Tampoco creo que la universidad pueda decir una sola cosa que cambie. Sí, en algún punto me parece bien que digan algo, que rápidamente quieran implementar algo,
pero al pensar que la problemática es muy compleja y que requiere que todos los actores participen, que todos los actores trabajen para evitar que estas situaciones dejen de pasar, ¿sí? Que la vida de estas mujeres tendría que haber sido de otra manera, que nadie tiene el derecho de cortar esas vidas, estas vidas jóvenes, llenas de vida, llenas de cosas para construir, nadie tiene derecho a violentarlas. Me parece que sobre eso tenemos que trabajar. Los psicólogos tenemos mucho para aportar, no somos los únicos para trabajar ahí. Necesitamos trabajar con todos, los abogados, las autoridades de la institución, los psicólogos, los trabajadores sociales, en las casas, en las familias, en las escuelas, desde el jardín de infantes, como decía la compañera de la escuela. En todas las instancias tenemos que trabajar para que esto sea absolutamente inaceptable, ¿sí? Para valorar esas vidas, para que la gente entienda que no hay ninguna razón por la cual lastimar a otro, ¿sí? Y menos en este caso extremo como es en un femicidio. Sí, el tema del feminicidio, de esta joven, realmente lo lamentamos, ¿no? Lo hemos expresado. Yo soy docente nombrado de San Agustín, soy también jefe de una oficina universitaria, he expresado nuestras más sinceras condolencias a los dedos, a la familia. De hecho, hemos estado hablando con varios directivos, con la autoridad, ¿no? Con el rector, con el vicerrector de toda esta problemática, con jefes de área, con el defensor universitario, todo este tiempo, desde el suceso abominable. Estoy recibiendo llamadas, ¿no? de RPP, de Latina, de algunos canales de televisión, de medios de prensa, etcétera, etcétera. Y creo que la respuesta es de que no va a bastar solamente con los detectores de metales en las puertas y con los psicólogos. El trabajo tiene que ser un trabajo articulado, es una cuestión bastante compleja. Nosotros tenemos un equipo de psicólogos, yo tengo un grupo de practicantes profesionales también que apoyan ahí, son más de 50 personas. El equipo profesional tenemos 3 jefes de programas profesionales en distintas áreas, pero no basta, ¿no? O sea, y no va a bastar, necesitamos articular, tal vez conocer un poquito la visión de antropólogos, de sociólogos, ¿no? De diversos científicos sociales. Yo siempre le digo, los psicólogos somos profesionales de ciencias de la salud por ley en el Perú, pero somos también científicos sociales, entonces tenemos que abordar toda la problemática social para realmente entender la complejidad de este asunto, ¿no? Y hay una complejidad que no solamente se va a acabar contratando más psicólogos, tenemos que innovar. Por ejemplo, en San Agustín nosotros tenemos hasta 10 carreras que pasan una aptitud vocacional, un examen. Los psicólogos, por ejemplo, nosotros les hacemos aptitud vocacional, pero no es suficiente. Cuando ingresan los jóvenes en admisión, porque este es un caso de 2 jóvenes de ingeniería industrial que eran pareja de segundo año, son jóvenes, muy jóvenes, recién acaban de ingresar, necesitan una evaluación, ¿no? Entonces se está planteando que haya una evaluación anual psicológica, porque típicamente el feminicida tiene 3 tipos de trastornos de personalidad: el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad también que es narcisista. Entonces necesitamos implementar una ficha psicológica anual, periódica, que se evalúe todos los años, y una de ingreso, donde establezcamos no solamente el tamizaje de ansiedad, depresión, estrés y violencia, que yo siempre digo son los 4 agentes del apocalipsis, sino también una evaluación de personalidad. Y de allí hacer las derivaciones pertinentes para trabajar articuladamente con algunos órganos de soporte. Tenemos profesionales muy buenos. Nosotros creemos que vamos a encontrar las soluciones, pero va a ser poco a poco, ¿no? Y siempre converso con la autoridad, ¿no? Creo que vamos a asumir algunas responsabilidades, ¿no? Yo asumo que obviamente no somos perfectos, que nos hemos equivocado en algunas cosas, pero estamos haciendo un trabajo, ¿no? Como comentaba hace poco a un amigo, hemos hecho más de 20.000 atenciones, ¿no? Este año hemos atendido bastante, ¿no? Y aún eso no es suficiente, ¿no? Entonces necesitamos trabajar más. Gracias. Muy bien, entonces con este caso tan sensible, ¿no? Bueno, vamos a terminar. De todas maneras,
muchas gracias a todos los asistentes, a los que están también en el Zoom. Bueno, vamos a estar compartiendo más. De hecho, esto es la antesala al segundo Congreso Iberoamericano de Psicología. La doctora Fedra Freijó ha venido desde Argentina, así que le vamos a dar un pequeño presente. Vamos a ponernos de pie. Gracias. Y Muchas gracias. vamos a la foto. Muchas gracias, doctora, por Muchas gracias por la invitación. su ponencia. Un aplauso para la doctora. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Más aún. Es un pisco peruano.